Las religiones del libro. Señales del fin desde Jerusalén hasta la Meca. Desde hace milenios, las grandes religiones monoteístas han hablado del fin de los tiempos. No como una metáfora, sino como un evento real, con signos, personajes y consecuencias definitivas. Y aunque nacieron en distintas épocas y territorios, hay algo que las une: la idea de que el mundo, tal como lo conocemos, tiene una fecha de caducidad. Y que antes de que ese cambio llegue, habrá señales. Muchas señales. Cristianismo, el Apocalipsis de Juan. La visión cristiana del Apocalipsis es probablemente la más popularizada en el cine y la cultura pop. Se basa en el libro del Apocalipsis, también llamado Revelación, escrito por Juan en la isla de Patmos. Según este texto, el fin vendrá acompañado por 4 jinetes, la conquista, la guerra, el hambre y la muerte. Terremotos, pestes y cataclismos. Una marca de la bestia, el número 666, que será necesaria para comprar o vender. Un líder global engañoso, conocido como el Anticristo. Y una gran batalla final, Armagedón. Tras todo esto, Cristo regresará para reinar durante 1000 años de paz, y los justos serán salvados. Lo fascinante es que muchos cristianos creen que ya estamos viendo las señales. Pandemias globales. Desastres naturales cada vez más intensos. La moral en decadencia. Y la aparición de tecnologías que podrían parecer la marca, como chips implantables o control biométrico. Judaísmo, el Mesías que aún no ha llegado. En el judaísmo, la historia tiene un fin, sí, pero no con destrucción, sino con redención. Los judíos esperan la llegada del Mesías, un líder humano descendiente del rey David, que traerá justicia, restaurará el templo en Jerusalén y unificará a la humanidad bajo una era de paz. Pero antes de eso, según la tradición, el mundo pasará por un tiempo de prueba llamado los dolores del parto del Mesías. Las señales profetizadas incluyen confusión espiritual, guerras entre naciones, corrupción interna en Israel, y la restauración del pueblo judío en su tierra ancestral, algo que muchos interpretan como cumplido con la fundación del Estado de Israel en 1948. El enfoque judío es menos catastrófico que el cristiano, pero igualmente potente. La historia tiene una dirección, y estamos en sus etapas finales. Islam, el Mahdi y el regreso de Jesús. En el Islam, tanto suníes como chiíes comparten una rica escatología, una visión del fin que incluye conflictos globales, el surgimiento del mal, y el regreso de los justos. En esta visión, el mundo sufrirá antes de la llegada del Mahdi, un líder justo que restaurará el Islam verdadero. Luego aparecerá Isa, Jesús, quien no murió en la cruz, según el Corán, sino que fue elevado por Dios y regresará para derrotar al falso Mesías, el Dajjal. Señales del fin en el Islam incluyen: el sol saldrá por el oeste, un fenómeno que desafía la lógica. Terremotos y hundimientos en distintas partes del mundo. La propagación de la inmoralidad y el engaño. Y la aparición del Dajjal, un ser con un solo ojo que engañará a millones. Jesús volverá, destruirá al Dajjal y establecerá un tiempo de justicia antes del juicio final. Coincidencias sorprendentes. A pesar de las diferencias entre estas 3 religiones, hay muchas coincidencias. Todas hablan de una etapa final de caos y confusión. Todas esperan a una figura salvadora, el Mesías, Cristo o el Mahdi. Y todas creen en una etapa posterior de paz, justicia y restauración. Además, cada una tiene su propia forma de interpretar los fenómenos actuales: la guerra, la pandemia, la inteligencia artificial, el colapso ecológico, como posibles señales del fin. Y mientras las escrituras antiguas se interpretan desde nuevas perspectivas, miles, quizás millones, de personas se preguntan: ¿y si no estamos tan lejos? El fin como renacimiento. Profecías del Este y del Nuevo Mundo. No todas las culturas ven el fin del mundo como una destrucción total. En Oriente y entre los pueblos indígenas de América, el fin es también un cambio de ciclo. Una transición. Una muerte simbólica, para dar paso a una nueva era. Aquí, el Apocalipsis no siempre es fuego, guerra o castigo divino. A veces, es simplemente un despertar. Hinduismo, el Kali Yuga y la llegada de Kalki. En el hinduismo, el tiempo no es lineal, sino cíclico. El universo pasa por 4 grandes eras o yugas. Actualmente vivimos en la última, el Kali Yuga,
una era de oscuridad, ignorancia y materialismo. Según las escrituras védicas, esta era se caracteriza por la corrupción de los líderes, el abandono del dharma, el orden moral, el desprecio por la espiritualidad, las enfermedades, guerras y hambrunas. Pero el Kali Yuga no es eterno. Su final llegará con la aparición de Kalki, la 10ª y última encarnación del dios Vishnu. Vendrá montado en un caballo blanco, portando una espada flamígera, para destruir el mal y restaurar el equilibrio. Tras este evento, comenzará una nueva era, el Satya Yuga, una era de verdad, pureza y armonía. Budismo, el olvido del Dharma y el nuevo Buda. En el budismo, no hay un apocalipsis como tal. Pero sí existe la idea de una degeneración del Dharma, la enseñanza de Buda. A medida que la humanidad se aleja del camino espiritual, el mundo entra en una era de sufrimiento, caos y desequilibrio. Pero tras muchos siglos de decadencia, aparecerá un nuevo Buda, Maitreya. Este ser iluminará de nuevo al mundo, restaurará la sabiduría perdida y guiará a la humanidad hacia un nuevo despertar. El budismo no habla del fin del mundo físico, sino del renacimiento espiritual tras una etapa de profunda ignorancia. Mayas, el fin del Bactún y el renacer del tiempo. En 2012, el mundo entero miró hacia los mayas. Muchos pensaban que habían profetizado el fin del mundo, pero la verdad era otra. Lo que terminaba no era el mundo, sino un ciclo de tiempo, el 13º Bactún, dentro del calendario maya. Era el cierre de una era cósmica de 5125 años. Para los mayas, el tiempo es también cíclico. El universo ya ha pasado por 5 eras anteriores, cada una destruida por cataclismos naturales: fuego, viento, agua, tierra. La actual era también terminará, sí, pero dará paso a un nuevo sol, a una humanidad renovada. Para los pueblos originarios de Mesoamérica, el colapso es también una oportunidad para despertar, reconectar con la tierra y con el cosmos. Culturas indígenas americanas, las señales del gran cambio. Muchas culturas nativas de América, desde los Hopi hasta los mapuches, tienen relatos sobre grandes transformaciones. Ellos no hablan del fin, sino del cambio de mundo. Los Hopi, por ejemplo, creen que estamos saliendo del cuarto mundo para entrar en el quinto. Las señales incluyen la llegada del hombre blanco, las guerras mundiales, la contaminación de la tierra, el desequilibrio entre humanidad y naturaleza. El cambio, dicen, vendrá con grandes pruebas. Pero aquellos que conserven su conexión con la tierra, el respeto por los mayores y la armonía con el universo, podrán cruzar al nuevo mundo. Para muchas de estas culturas, el apocalipsis no es una profecía para temer, sino un llamado a recordar quiénes somos. ¿Y si todo esto está conectado? Ya sea a través de dioses que regresan, eras que terminan o enseñanzas que se olvidan, todas estas tradiciones hablan de un mismo proceso. Un mundo desequilibrado. Una humanidad desconectada. Un colapso inminente. Y después, un renacimiento. Quizás no hablamos del fin del mundo, sino del fin de una manera de vivir. Y en ese sentido, las señales están por todas partes. Del fuego al colapso. Apocalipsis entre dioses olvidados y ciencia moderna. Ya conocimos las visiones del fin desde las grandes religiones monoteístas y las cosmovisiones cíclicas de Oriente y América. Pero el mundo es mucho más vasto. Y en sus rincones, antiguos pueblos dejaron relatos del último día. Y hoy, la ciencia misma comienza a escribir su propia versión del Apocalipsis. Zoroastrismo, el juicio por el fuego. El zoroastrismo, una de las religiones más antiguas del mundo, nació en Persia y fue base del pensamiento de muchas religiones posteriores. En su cosmología, el mundo está dividido en una lucha entre Ahura Mazda, el dios del bien, y Angra Mainyu, el espíritu del mal. Esta lucha culminará en un evento llamado Frasokereti, la renovación final del universo. ¿Qué ocurrirá? Un juicio final por fuego, donde todos los humanos cruzarán un río fundido. Los justos lo sentirán como un baño cálido. Los impuros, como un tormento purificador. Todos los muertos resucitarán y el mal será destruido para siempre. El mundo se renovará, sin enfermedad, sin muerte, sin mentiras. ¿Te suena familiar? El fuego como juicio, el renacimiento, la resurrección. Ecos que más tarde resonaron en el judaísmo, el cristianismo y el islam.
Gnosticismo, el mundo como prisión. Los gnósticos, una corriente mística nacida a la sombra del cristianismo primitivo, veían el mundo como una trampa. Para ellos, este universo material había sido creado por un dios falso, el demiurgo, que nos aleja de la verdadera luz divina. Su apocalipsis no es físico, sino espiritual. El fin llega cuando el alma despierta, reconoce la mentira de este mundo y escapa al reino de la verdad. Todo lo material es ilusión. Todo lo real está dentro. El gnóstico no espera un cataclismo. Espera una revolución interior. Y para muchos que hoy se sienten perdidos en un mundo hipercontrolado, consumista, lleno de información falsa, esta visión resuena más que nunca. Antiguo Egipto, el juicio del corazón. Los egipcios no temían al fin del mundo, pero sí al fin de su alma. En el libro de los muertos, el alma del fallecido es juzgada ante Osiris. Su corazón es pesado contra la pluma de la verdad, Maat. Si es más pesado, es decir, si ha vivido mal, será devorado por Ammit, la devoradora de almas. Si es ligero, el alma pasa a la Aru, los campos eternos de paz. No hay un fin global. Pero hay un juicio, y una advertencia. Lo que haces aquí, resuena allá. Mitología nórdica. El Ragnarok. Para los antiguos pueblos vikingos, el final tenía nombre, Ragnarok. Y no era simbólico. Era brutal. Los dioses morirán en una guerra cósmica. El mundo será consumido por el fuego. Los cielos se partirán. El lobo Fenrir devorará el sol. La serpiente Jormungandr envenenará los mares. Solo algunos humanos y dioses sobrevivirán para repoblar el mundo. El Ragnarok no es un castigo. Es parte del ciclo. Incluso los dioses deben morir para que todo pueda comenzar de nuevo. Visión moderna, el apocalipsis según la ciencia. Y hoy, la humanidad ha creado sus propios mitos del fin, esta vez respaldados por datos, modelos y proyecciones. Colapso climático, aumento de temperaturas, pérdida de biodiversidad, desastres naturales imparables. Guerra nuclear. Un solo error podría desencadenar un invierno nuclear global. Inteligencia artificial fuera de control. Máquinas más inteligentes que nosotros, pero sin ética. Pandemias futuras. Virus más letales y resistentes, exacerbados por la globalización. Colapso social o económico. Sistemas frágiles al borde de su capacidad. La ciencia no predice profecías, pero sí advierte consecuencias. Y lo más inquietante es que muchas de estas advertencias coinciden con los antiguos relatos. Calor y fuego, como el juicio Zoroastra o el Ragnarok. Juicios morales, como el pesaje del corazón. Un nuevo orden tras el caos, como el regreso de Vishnu o el Mahdi. Coincidencias, o intuiciones ancestrales. ¿Cómo es posible que culturas sin contacto entre sí coincidan en tantas cosas? Una gran prueba. Un juicio. Una caída. Y un renacer. Quizás no es que todas hablen del mismo evento, sino que todas reconocen el mismo patrón, los ciclos de la vida. Y cómo, tras la oscuridad, siempre llega la luz. Fin o principio. Una reflexión final. Durante siglos, hemos contado historias sobre el fin. Las llamamos profecías, revelaciones, advertencias. Y hoy, más que nunca, esas historias resuenan. Porque el mundo sí está cambiando. Y no necesitas creer en dioses, jinetes o bestias para sentirlo. Solo necesitas mirar alrededor. Incendios que devoran continentes. Tormentas que parecen venganzas. Ríos secos. Hielos que desaparecen. Pandemias, guerras, crisis de fe, tecnología que nos supera. Y en medio de todo eso, una pregunta. ¿Estamos viviendo el fin de una era? Tal vez sí. Pero si todas estas culturas milenarias nos enseñan algo, es que el fin no es una puerta que se cierra. Es una que se abre. El renacimiento después del caos. Para los mayas, el fin era un nuevo ciclo. Para los hindúes, una nueva era de luz. Para los nórdicos, un mundo que renace tras el fuego. Para los gnósticos, el despertar del alma. Quizá el apocalipsis no es destrucción, sino revelación. No se trata de que el mundo acabe, sino de que despierte. Y ahí es donde entras tú. Lo que viene no depende de profecías. Depende de lo que hagamos hoy. Curioseando en redes, hasta el final.
Si esta historia te hizo pensar. Si encontraste conexiones que nunca habías visto. Si ahora entiendes por qué tantas culturas hablan del fin. Entonces no estás solo. Somos muchos los que seguimos preguntándonos qué hay más allá de lo evidente. Y aquí, en este rincón de Internet, seguimos curioseando en redes. Suscríbete, comparte y déjanos tu opinión. ¿Estamos ante un apocalipsis global? ¿O simplemente, despertando a una nueva era?